Creo que no está grabando todavía. Me está haciendo el circulito. Ahí está grabando ya. Entonces decíamos que la clase de hoy va a versar sobre supuestos que pueden estar subyaciendo a las diferentes prácticas pedagógicas. ¿Qué significan supuestos que están por, digamos, no son explícitos y que sostienen, o sea, cuando hablamos de la práctica pedagógica nos estamos situando dentro del docente o en la figura del docente y analizamos los supuestos que puede sostener hacia diferentes componentes del acto educativo. Cuando analizábamos lo que era la didáctica de la ciencia como una disciplina científica emergente que empieza a caracterizar, a investigar las situaciones de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, veíamos que había ciertas investigaciones que tomaban algunos de estos vértices. Supongamos, las primeras se centraron en el alumno, qué sostenía el alumno acerca de ciertos contenidos, por ejemplo, qué pensaba de la respiración, qué pensaba de la fotosíntesis, qué pensaba de los estados de agregación de la materia, qué era lo que sabía o sostenía acerca del calor, de la temperatura. Entonces eran visiones que tenían los alumnos acerca de ciertos componentes curriculares que se desarrollaban en el campo de las ciencias naturales. Digamos, ese tipo de investigaciones ocupó gran parte del tiempo de la didáctica de las ciencias como una ciencia emergente por ahí de los finales o principios de los años, finales de los 80, principios de los 90, y lo que arribaron es que en realidad lo que el alumno sabía era generalmente contradictorio con lo que sostenía el conocimiento científico, es decir, lo que él podía explicitar iba a actuar como obstáculo para el nuevo conocimiento. Entonces, después, ¿de dónde surgen este tipo de visiones? Se le dio como un triple origen, después lo vamos a profundizar más, que podía ser en algo tipo espontáneo. Las personas interactúan con el medio natural y van construyendo sus propias visiones acerca de ese medio, pero también podían ser transmitidas socialmente, y transmitidas socialmente involucraban, supongamos, situaciones de enseñanza, los libros de texto, las situaciones de interacción en sus grupos primarios. Entonces se empezó a trasladar, y las investigaciones decían, si los alumnos están sosteniendo estas cosas, bueno, veamos qué es lo que los docentes sostienen sobre diferentes componentes que vamos a considerar en la situación de enseñanza. Y ahí empezaron las investigaciones sobre el conocimiento del profesor, en algunos casos se llamó el pensamiento del profesor, y ahora, digamos, como se establece ese vínculo a través del conocimiento, también se están haciendo investigaciones en relación a qué pasa con el conocimiento que se está transmitiendo en esa situación de enseñanza en particular. Después vamos a analizar algunas visiones referidas al conocimiento y las dificultades que el mismo conocimiento podría tener en relación con problemáticas de aprendizaje y de enseñanza que pudieran presentarse en situaciones didácticas de enseñanza de las ciencias naturales. Entonces, en la clase de hoy, que decimos vamos a analizar los supuestos que pueden estar presentes en el docente, es decir, investigaciones que remiten a visiones que tienen los docentes sobre diferentes componentes de la situación de enseñanza y de aprendizaje. Entonces vamos a tomar acá antes de entrar directo al tema de hoy, digamos, para que nos ubiquemos, la didáctica de la ciencia tiene dos pilares fundamentales, o sea, cuál es la naturaleza de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ahí tomaríamos al alumno y al docente,
y la naturaleza de la ciencia, que estaría vinculado con el conocimiento que poníamos en el triángulo anterior. Esa naturaleza de la ciencia va a estar por su propio marco teórico y también por el tema epistemológico, la dimensión epistemológica y metodológica, que la vamos a desarrollar en clases posteriores. Y ahora entramos dentro de lo que sería el marco pedagógico y psicológico. ¿A qué apunta la didáctica de la ciencia? Eso lo vieron en la clase cuando hablábamos de lo que era la didáctica de la ciencia, a tener un docente competente. ¿Qué significa un docente competente? Que sepa planificar la enseñanza. Y planificar la enseñanza involucra una serie de toma de decisiones, es decir, tiene que ser un docente que sepa fundamentar lo que hace y por qué lo hace. ¿Con respecto a qué? Al tipo de estrategias didácticas que utiliza, a los objetivos que se plantea, a cómo evalúa y a qué tipos de materiales de aprendizaje selecciona para sus clases. Entonces, tiene que estar en condiciones de poder analizar esos materiales y tomar decisiones con respecto a lo mismo. Entonces, ahora ya nos vamos a ir hacia ese marco pedagógico psicológico, y lo psicológico no incluye únicamente al aprendizaje, al alumno, sino también al mismo docente. ¿Qué es lo que sustenta el docente en relación a ciertos componentes vinculados con ese acto didáctico? Entonces, para ello vamos a tomar como bibliografía, digamos, el tema, supuestos básicos subyacentes en las prácticas pedagógicas, está tomado de un libro que ya han trabajado, como es la cita bibliográfica. La vamos a repasar siempre porque sabemos que esto complica, o sea, digamos, quiénes son los autores, cómo lo leemos a esa referencia bibliográfica. Son Liliana Sanjurjo y Teresita Vera. Es del año 1994 la edición que nosotros tomamos, creo que es la primera edición. Como decíamos, eso no se aclara en las referencias bibliográficas, con el año de edición ya es suficiente. Y el libro se llama, recuerden que lo que va en cursiva y después del año es el nombre del libro: Aprendizaje significativo y enseñanza en los niveles medio y superior. Después viene el lugar de edición, que es Rosario, el país, Argentina, dos puntitos, y Homo Sapiens significa que es la editorial que ha editado este texto. Estas eran las normas de cita bibliográfica que lleva a cabo, que son las consideradas mayormente, no son las únicas, que son las normas APA. Y que también hay varias ediciones de las normas APA, así que por ahí, si consultan bibliografía, dependiendo del año en la que la consulte, van a ver que hay ciertos cambios. Por ejemplo, antes no estaba puesto que se ponga Argentina, en una época el libro iba subrayado, en otras en negrita, en otras el año, o sea, va cambiando estas normas con los años, y actualmente la que se está utilizando es esta, es decir, uno tiene, cuando está escribiendo, cuando tiene que presentar informes, cuando tiene que actualizarse respecto a las normas de cita bibliográfica de ese momento. Entonces pasamos, esto está tomado textual para que lo leamos y para que les quede en la grabación, que es donde Sanjurjo y Vera definen qué serían estos supuestos básicos subyacentes. Dice: preguntarse por qué y para qué enseñar implica analizar los propios supuestos básicos subyacentes. Es decir, ellas aluden a que si yo voy a encarar una clase, tengo que analizarme en mí mismo qué es lo que sostengo acerca de todas estas cosas que ya vamos a empezar a analizar. Tomamos el concepto de supuestos básicos subyacentes para referirnos a las concepciones básicas sobre el hombre, el mundo, la educación, las relaciones sociales, que es que el ser humano se va formando a partir de sus experiencias, sus prejuicios, sus creencias, su pertinencia a un estrato social, a una comunidad científica determinada, sus lealtades ideológicas, políticas, etc. Entonces son concepciones sobre una serie de cosas, entre las que está el hombre, el mundo, la educación, el tipo de relaciones sociales que se van conformando, ¿no? Y en general son implícitas, ya vamos a ver, surgen a través a veces de prejuicios, creencias,
pertenecemos a ciertos grupos sociales, una comunidad científica determinada, y que nos van conformando esos supuestos acerca de la ciencia, del conocimiento, de cómo la persona aprende, y también está imbuida de ciertas ideologías, de ciertas creencias, de posturas políticas. Entonces vamos a pensar en función de esos supuestos que hemos ido construyendo, que en general, digamos, supongamos nosotros todavía no somos docentes, pero transitamos el sistema educativo prácticamente actualmente desde los 3 años. Entonces, permanentemente estamos viendo un docente, lo que el docente hace. Hay un concepto que lo deben haber visto en didáctica general, que es el de currículum oculto. El docente enseña cosas sin que esté escrita en ninguna parte. Entonces, esas cosas que el docente enseña nos va formando en nosotros ciertos supuestos acerca de cómo debe ser la enseñanza, cómo debe ser el aprendizaje, cómo lo tengo que considerar al conocimiento, qué es la ciencia, por ejemplo, cómo la considero a la biología, qué debe ser un conocimiento de la biología. Son supuestos que van a estar atravesando mi práctica didáctica. ¿Por qué son supuestos? Porque en general no son factibles de ser demostrados. O no hay preocupación porque así lo sea. O sea, yo no voy a demostrar mis supuestos. Los sostengo y a la vez, a veces puede ser que esté aludiendo a supuestos que son contradictorios entre ellos. No lo hago explícito, pero sí lo puedo estar transmitiendo a través de ese currículum oculto. Por ejemplo, si yo permanentemente le estoy diciendo la ciencia, supongamos, infalible, incuestionable, está diciendo la verdad acerca de cómo se comporta el mundo natural, no son teorías, supongamos, o le digo son hipótesis explicativas, tentativas, a través de las cuales tratamos, o sea, de alguna manera estoy haciendo o poniendo esos supuestos en la práctica educativa. ¿Por qué son básicos? Porque están en el origen más profundo y a veces más oculto de las teorías y las prácticas. Y son subyacentes, porque ya lo hemos dicho varias veces, porque no se hacen explícitos. Es decir, el docente no dice yo sostengo esto acerca de tal y tal cosa. En la investigación es como que se hacen entrevistas, se observan situaciones de clase y se van caracterizando, categorizando con la forma que veíamos a través de la observación, y puedo llegar a decir, bueno, los docentes sostienen acerca de estas cosas tales y tales digamos, concepciones. Toda teoría pedagógica, como así también las prácticas cotidianas en las que las instituciones educativas están sustentadas en estos supuestos, a los cuales es necesario hacerlos explícitos para revisarlos críticamente. ¿Para qué los voy a hacer explícitos? Para tomar conciencia de ellos y mejorar mi propia práctica didáctica. También es muy común que aparezca en la moda pedagógica, se dice muchas veces en las instituciones, ciertas propuestas de enseñanza como totalmente innovadora, y en realidad no lo son, ya ha sido probada anteriormente y han mostrado, supongamos, ciertas dificultades. Cuando veamos modelos teóricos de enseñanza, vamos a analizar que no hay modelo teórico para la enseñanza de la ciencia que no tenga dificultades previsibles. Se habla en el modelo. ¿Qué es lo que puede pasar cuando sigo un cierto modelo de enseñanza y cuáles van a ser las dificultades que van a estar presentes si me posiciono para la enseñanza desde ese lugar? Entonces se trata de revisar críticamente mis propios supuestos. Ustedes van a ver que cuando los analicemos, ustedes van a decir, yo sustento acerca de esas cosas justamente lo que está diciendo la investigación. Pero yo tengo que decir, bueno, pero ¿por qué estoy sustentando eso? ¿Y a qué me podría llevar tener ese tipo de concepción, supongamos, acerca de la ciencia, acerca de la biología, acerca del conocimiento científico, de cómo aprenden las personas, cómo debo enseñar ciertas cosas? Entonces, lo tengo que hacer explícito para de esa manera poder tomar conciencia y mejorar mi propia práctica de enseñanza. ¿Acerca de qué podemos tener los supuestos? Según Sanjurjo y Vera,
puedo hablar de que las personas o cuáles van a ser los supuestos importantes a tener en cuenta en una situación didáctica, qué es lo que, cómo consideran que el otro aprende, qué es la ciencia y el conocimiento, qué tipo, cómo lo tomo al conocimiento científico y a la ciencia en particular, cómo lo considero al sujeto de aprendizaje y cuál es la función de las instituciones educativas y el rol docente. Nosotros después vamos a ver que hay ciertas investigaciones, estas son como generales, que podrían ser válidas para cualquier tipo de docente, no necesariamente para un docente de biología o de ciencias naturales. Y después se han hecho algunas investigaciones acerca de supuestos, acerca de, supongamos, componentes clave dentro de las ciencias naturales y como supongamos que consideran los docentes acerca de cómo sería el conocimiento de las ciencias naturales en particular. Acá habla del conocimiento en general. Después más adelante con la bibliografía de Gil Pérez vamos a analizar la investigación que se hizo acerca de los supuestos que tienen, acerca, supongamos, del método científico, de si existe o no existe un método científico, cómo es el método científico, qué características tienen. Recuerden que cuando veíamos la B de Gowin, lo que se estaba cuestionando es la idea de un algoritmo que me permita a mí la obtención del conocimiento. Entonces, sin embargo, en los supuestos que sostienen los docentes de ciencia, piensan que sí existe un único método que me daría garantías para la verdad del conocimiento que se está obteniendo a través de ese método. Nosotros dentro de ustedes el texto lo tienen completo, pero vamos a tomar, creemos que lo que más interesa dentro de estos supuestos que plantean Sanjurjo y Vera es el de aprendizaje y el de ciencia y conocimiento. Con respecto al tema de aprendizaje, supongamos ustedes en psicología han visto diferentes teorías acerca del aprendizaje. Esas teorías, hay algunas mecanicistas, otras que ponen el acento en aspectos cognitivos, y otras que supongamos se sientan en cierta o se asientan en ciertas concepciones más humanistas, ¿no? Y generalmente lo que está planteando acá Sanjurjo y Vera es que los docentes pueden sostener visiones acerca del aprendizaje que pueden estar o son sustentados por alguna de estas teorías. Es decir, yo puedo tener si sostengo que la forma de aprender es repitiendo hasta memorizar cierto contenido, y bueno, estoy sustentando una visión de aprendizaje de tipo totalmente conductista. O si yo me centro únicamente en los aspectos observables del aprendizaje, y mi concepción va a ser netamente conductista. Entonces, para revisar estos supuestos básicos acerca del aprendizaje, vamos a hacer un breve repaso de algunas teorías que ustedes deben haber visto en psicología. También la tomamos para caracterizarlo desde lo que nos aporta a la enseñanza de las ciencias naturales. Entonces, ¿cuáles son las teorías sobre el aprendizaje? Eh, bueno, se las puede dividir en dos tipos fundamentales. Vamos a ver que hay algunas intermedias que quizás justo esa no la vieron y nos parecen que es importante para las ciencias naturales, que se llama la teoría del procesamiento de la información. Hay teorías que se llaman asociacionistas o conexionistas, como el conductismo. ¿Por qué hablan de asociacionistas o conexionistas? Porque hay una asociación y una conexión entre ciertos estímulos y respuestas. Son teorías de tipo estímulo-respuesta frente a determinados estímulos, cuáles son las respuestas que las personas emiten. Y otras teorías llamadas de la reestructuración, porque se piensa que se reestructura la estructura cognoscitiva de la persona, aparecen las teorías
por comprensión repentina, que es la Gestalt, y la de aprendizaje por construcción, como la de Piaget, Ausubel y Vygotsky. Todas estas teorías las vamos a repasar ahora, y decíamos que había una que intermedia entre lo asociacionista y la reestructuración, que era la teoría del procesamiento de la información. Con respecto a estas teorías, conductismo, Gestalt, teoría de Piaget, de Ausubel, de Vygotsky, ¿ustedes la vieron a todas o hay alguna que, digamos, la tomamos como un repaso, o alguna de ellas no estuvieron presentes en psicología? Porque el profesor puede considerar cuáles son las más relevantes de sus propios objetivos. ¿Es ¿Alguien una consulta, profe? Sí. Yo le estoy preguntando si todas estas teorías ya la vieron. Yo creo que sí, creo que Gestalt y Piaget fueron las que más vimos, o como un poco Está más de bien. detalle, y de ahí Ausubel y Vygotsky, por lo menos yo no me acuerdo mucho. En psicología sí, profe Vygotsky, sí lo vimos, es el último tema que se daba. O sea, lo Bien. recuerdo porque en el final lo preguntaban sí o sí. Bueno, entonces nosotros en esas teorías vamos a ir como lo que es Ausubel, Vygotsky. Nos vamos a detener un poquito en esa que le decía que creo que no la deben haber visto y que nos interesa desde el punto de vista de enseñanza de la ciencia, porque pone el acento en cómo se maneja la información, que es la teoría del procesamiento de la información, y ahí vamos a ir un poquito más despacio. La otra lo tomamos como un repaso y mostramos las diferencias, lo que sería sostener una teoría conductista de lo que sería una teoría de reestructuración, ¿no? O poner la idea en el aprendizaje por construcción, y también qué es lo que plantea la Gestalt como teoría del aprendizaje. Entonces vamos a comenzar por el conductismo. Para el conductismo decíamos que es la caja negra esa. Para el conductismo la caja negra es la mente de la persona. O sea, a mí me interesa lo que observo, o sea, digamos, suministro ciertos estímulos y pretendo que las personas emitan ciertas respuestas. Entonces, hay estímulos que van a aumentar la probabilidad de ocurrencia de una respuesta en las personas, y a eso le llamo estímulos positivos. Y otros estímulos, que supongamos yo no quiero cierta respuesta y trato de evitar que se produzca esa respuesta en particular, y sería un estímulo negativo. En algunos casos los estímulos negativos han sido vistos como castigo. Necesariamente no tiene por qué ser un castigo, ¿no? No todo estímulo negativo va a ser un castigo, sino que lo que hace ese estímulo negativo es disminuir la ocurrencia de una respuesta que no se quiere para ciertas situaciones. Entonces, para el conductismo no le interesa lo que las personas piensan, no le interesa si tienen mente, no tienen mente. Para ellos, digamos, lo que puede afrontar desde el punto de vista del aprendizaje la psicología, es decir, que bajo ciertos estímulos que se ofrecen, generalmente lo que hace el conductismo es parcializar, atomizar por parte, esos estímulos son de a poco, y luego se van a ir emitiendo las respuestas consideradas válidas para el conductismo, y esas respuestas tienen que ser totalmente observables. Decíamos que cuando la respuesta que se suministra, frente a esa respuesta se da un refuerzo, y ese refuerzo actuaría como un nuevo estímulo, un feedback, y ese refuerzo podía ser positivo o bien negativo. Estamos hablando de digamos que son, porque hay ciertos estímulos que nuestro cuerpo responde inmediatamente. Supongamos que se ponga piel de, lo que decimos, piel de gallina, o sea, frente al frío, supongamos, eso no lo podemos evitar. Entonces son estímulos que van a hacer surgir respuestas
que pueden ser conductales, en realidad pone el acento por eso conductismo, en que son conductales de conducta de las personas frente a ciertas situaciones. Supongamos, nosotros necesitamos que aprenda ciertos, supongamos, cómo están unidas las bases del ADN, y bueno, el chico tendría, el refuerzo positivo sería hacerlo que repita, repita y repita, hasta que logre recordar que cuando nosotros le hagamos la pregunta de cuáles son, cómo se unen las bases en el ADN, inmediatamente él no tiene que responder el orden correcto de unión entre las diferentes bases. O si estamos hablando de cuáles son los huesos que conforman el cuerpo humano, supongamos, él tendría que repetir y repetir esos nombres hasta poder lograr emitir la respuesta correcta, que sería los diferentes huesos que conforman el cuerpo humano. Entonces, supongamos una evaluación conductista va a poner el acento en recordar estos componentes atomizados, ¿no? Como datos, y va, digamos, la corrección justamente se llaman pruebas objetivas. ¿Cuánto de eso recuerda? ¿Recuerda un 10%, un 20%, un 100%? Entonces, en función de eso va a ser la evaluación. O supongamos también para una cierta actividad práctica, bueno, tiene que manejar el microscopio, tendrá que manejarlo, manejando, mostrándole y dándole los refuerzos positivos hasta que emita la respuesta correcta y aprenda a manejar el microscopio, la lupa o cómo enfocar. Entonces son formas de tratar la respuesta de los estudiantes. Generalmente por ahí... Rubén, disculpa. Estás como congelado. No sé si podés prender y apagar la cámara por las dudas. Se escucha tu voz y estás como frisado. Pero se nota la presentación, ¿verdad? Sí, sí, la presentación sí. A ver. Es que como yo no me veo... Claro. No, seguís igual ahí como que estás estático. Bueno, pero se te escucha. ¿Qué? Es lo importante. Si prendo y vuelvo a entrar. No, no, no. ¿No? Sí, se te escucha bien clarito. Pero ahora no me veo aparece como que no estuviera la cámara prendida. Ah, pero sí se te ve, pero como congelado. ¿Qué pasará? Bueno, son las cosas de esta... De tecnología. Entonces, estábamos hablando de este modelo de estímulo-respuesta, de caja negra. Creo, o sea, ustedes, ¿qué tipo de críticas le podríamos hacer a una concepción de aprendizaje? Porque acá el fondo sería que se aprende por repetición, de manera mecánica, que las personas saben algo cuando emiten las respuestas correctas acerca de esa situación. Generalmente las evaluaciones por opción múltiple van a recurrir a este tipo de visión y concepción conductista, ¿no? Por asociaciones entre ciertos estímulos y las respuestas que se dan. ¿Qué tipo de críticas creen que podría hacerse a esta visión? ¿O cuál es la que han considerado? Que no apelan al razonamiento o como a integrar los conocimientos para luego poder explicarlo más allá de algo memorístico, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Otra más que puedan decir. También que no considera los componentes sociales, digamos, el contexto social. O sea, no tienen en cuenta el contexto social. Van a ser muy pocas las teorías de aprendizaje que tienen en cuenta el contexto social, ¿no? Sobre todo la de Vygotsky, pero después todas las demás son de manera individual. Esa crítica que vos estás haciendo es válida para casi todas, ¿no? Salvo la de Vygotsky. Otra que podrían decir. Ahora supongamos,
¿Este modelo ustedes creen que está presente en la práctica? O sea, los docentes siguen, están teniendo este tipo de supuesto acerca del aprendizaje, que tienen que emitir siempre las respuestas correctas, no importa, supongamos, lo que había plantado Constanza ahí, no importa si yo emito una respuesta, no importa si la entiendo o no, si la comprendo. O sea, esa respuesta es emitida de manera memorística, mecánica, y no sé siquiera, supongamos, como decía, yo le planteo en una evaluación, bueno, diga cómo se unen las bases nitrogenadas del ADN. Ni siquiera sabe, o él sabe que se une adenina con timina, guanina con citosina, y hasta ahí para, pero a lo mejor ni sabe lo que es la adenina, ni siquiera lo que es un material genético, el ADN, supongamos, y yo lo tomo como una respuesta válida, ¿no? Como correcta. Él sabe, ya está, estamos conformes, sabe cómo se unen, o saben cuáles son los ciertos músculos, el nombre, se va mucho a los datos, ¿no? A lo mecánico, a nombres, a todo el tiempo está aludiendo a lo que se puede observar, lo que se puede cuantificar. Ahora ustedes decíamos si ustedes creen que este tipo de concepción sigue presente o creen que ya desapareció. Yo creo que sigue presente, profe. Bueno, todos piensan que sigue presente. Supongamos cuando es típico, ¿no? De profesores que siguen una línea conductal, que pretenden que les repita tal cual está en el libro o las bibliografías que le han dado, ¿no? Tenés que... Sistemática. ¿Cómo decía Rosana? La sistemática. Bueno, la sistemática es todo en base a esta forma, ¿no? Lo que pasa, uno cuando tiene datos, actualmente diríamos, si los datos es fácil adquirirlos, supongamos uno se remonta a la educación, y la educación empieza a surgir en la educación así para grandes grupos, en un momento en el cual el acceso a la información era complicado. Entonces, ser una persona educada era una persona que tenía conocimiento de datos, no que hacía ciertos procesos mentales, sino tenía permanentemente esos datos. Ustedes piensen en los concursos de respuestas, ¿no? Donde permanentemente se insiste en la persona que, como sabe, se dice, la que tiene un montón de datos o puede acertar en esa forma de opción múltiple donde le plantean, y no importa cómo llega a esa respuesta, solo importa la respuesta, y la respuesta es la que se considera correcta. Entonces, como lo han planteado, en el fondo, supongamos, a lo mejor yo soy un profesor que aludo a una visión totalmente cognitivista, que me paro desde el punto de vista de los procesos que se han seguido, de cómo se van interrelacionando, que el aprendizaje se va dando de a poco, pero la evaluación, muchas veces en la evaluación aparecen visiones totalmente conductistas, porque en la evaluación se vuelve a poner el acento en aquellos datos que se pretenden que se repitan de manera mecánica. Ahora, la pregunta sería, este modelo, porque formó parte de las teorías de aprendizaje dentro de la psicología, el darles permanentemente estímulos a las personas para que emitan las respuestas que se consideran válidas y que no aparezcan otras. Uno le hace la crítica y dice, digamos, yo creo que la crítica fundamental es decir que todo tipo de situación, de conocimientos, se va a aprender de esta forma. Porque hay situaciones en las que uno diría, sí, requiero que se aprenda de esta forma. Supongamos, hay ciertos datos que sí o sí sabemos que lo tenemos que saber al dato de esa manera. Y nos pasa en ciencias naturales, ¿no? Ciertos datos con los cuales me voy a ver permanentemente y que yo los tengo que manejar. Y esos datos, justamente al ser datos, no conceptos, no teorías, esos datos se van a aprender de manera conductista. Pero el tema es, supongamos que como profesor
como se hacía antes, supongamos que le daban todas las tablas de multiplicar, que me repita, o el profesor de química que venía y le daba un listado de símbolos, valencia, de nombre, o como dice Rosana, el tema de la sistemática, o le dan todos los músculos de golpe, o sea, el problema está en cómo lo encaro si yo realmente necesito esos datos. Necesito que se sepa el nombre de los músculos, supongamos, pensemos si estamos en un profesorado de educación física y estamos en biología y sabemos que tiene que saber los músculos. Entonces, es como los datos, estos que tienen que ser aprendidos de manera, podríamos decir, que frente a cierto estímulo inmediatamente me venga a la cabeza qué músculo es el que está puesto en juego, que yo pueda relacionar ese músculo con ciertas cosas, que esos datos tendrían que estar como aparecer varias veces, pero en contextos diferenciados. Permanentemente veo esos datos y me van sirviendo, me van haciendo, y yo lo voy reforzando. Supongamos el tema, no vamos a pensar que con la clase práctica de ayer ustedes ya son expertos en normas APA. La norma APA es algo totalmente mecánico. Yo tengo que poner primero el apellido con las iniciales, no van los nombres, supongamos, sino las iniciales, con puntos, coma. Es una serie de normas. ¿Cómo se aprenden esos datos? Como lo hicieron las profesoras, ejercitándolos. Ustedes han hecho ejercicios de escribir las normas APA, que le costaron, por supuesto que cuestan. Todas las cosas mecánicas cuestan, siguen un cierto orden. Yo tengo permanentemente, hemos visto o no nos hemos tomado, no nos hemos puesto en situación de analizar cómo se estaba citando las referencias bibliográficas, qué tipo de datos aparecían ahí. Ahora nos planteamos decir, ustedes cuando nombran un libro, un capítulo de libro, una revista, un artículo en internet, una compilación, a lo mejor ni siquiera, supongamos, cuando veía un libro, me planteaba si eso era un texto de un solo autor, de dos autores, si un autor era un compilador y ese compilaba los textos de otros, y lo que aparece, cómo se nombra eso en la bibliografía, y eso es manejo de datos, ¿no? ¿Hasta dónde? O sea, yo lo que tengo que mostrarles es, ustedes tienen que recurrir a las normas, tienen frente a una situación particular, no pretendo que la sepan, supongamos cuando ustedes presenten el informe, tengan que hacer la cita y algunas estarán mal, por supuesto, porque es el manejo de datos, pero permanentemente, supongamos en la clase teórica, estamos recordando cómo eran esas citas. En la clase, entonces, de esa manera voy presentando de manera regular esos datos que los retomo, que sería el repaso, ¿no? El repaso permanente, porque ese tipo de cosas se tienden a olvidar. Y cuando uno lo que les recomendaría, cuando necesitan hacer una presentación, y bueno, recurrir a las normas y ver si estoy realmente escribiendo la cita como la norma me lo dice. Porque si no, después voy y empiezo a escribir el nombre, después el nombre completo, no las iniciales como lo dice la cita. Leo que en el libro dice cuarta edición, le pongo lo de cuarta edición. Entonces son, digamos, formas que se aprenden con el uso. Con el uso voy a aprender las normas APA. No tiene, porque supongamos, ¿yo qué les puedo decir acerca de esas normas? No hay algo conceptual, una lógica de por qué se tiene que escribir primero el nombre, después con la inicial, digamos, el apellido, la inicial con punto, después entre paréntesis el año. No, es una norma y se aplica así. Y eso lo voy a aprender de manera conductista. ¿Por qué? Porque no puedo relacionar en mi estructura cognoscitiva esas normas con otro tipo de conocimientos o conceptos. No son conceptos. Las normas APA no son conceptos y se van a aprender de manera mecánica haciéndolas. Entonces, ciertas situaciones, ciertos conocimientos se aprenden por repetición. El tema está que supongamos nosotros lo hubiéramos hecho, hagan un montón, ustedes han hecho ejercicios en relación a las normas APA,
y después, bueno, la clase que viene ya una evaluación de las normas APA. O en el parcial ponerle un montón de que ustedes mencionen en función de las normas APA. Yo pensaba tomarle eso, Rubén, pero bueno. Ah, bueno. No, así se... O sea, yo supongamos, es como lo tomamos, ¿no? De A lo memoria. mejor... ¿Cómo? De memoria, De bueno, es memoria. un dato. Bueno, ya, eso ya lo vemos. Para el parcial se puede decir, tienen que saberlas a las normas APA en ese momento. O bien, tenerlas, podemos decir, la tienen que tener a las normas. Ya eso lo vamos a discutir con la profesora. No sé, porque estos son datos. Es un aprendizaje de datos y ustedes ven que acá la forma es totalmente conductista. Se da las normas, se hace ejercicios de esas normas, ustedes escriben, después la ejercitan hasta que les salga de manera correcta. Y les comento, a la mayoría de las personas siguen teniendo problemas con poder utilizar las normas, porque parece que regirnos por ciertas normas nos cuesta. Y las normas son conductales, se expresan de esa manera, punto, no queda otra. No puedo decirle, bueno, ¿por qué el año va aquí? ¿Por qué la editorial va aquí? Pero yo veo escrita una bibliografía y yo puedo decir, ah, la editorial es tal. Ah, bueno, esto, saber que si me dice ese año, no es el año en el cual, digamos, surgió la primera edición de ese libro. En todo caso, eso tendría que buscar cuál es la primera edición, pero a lo mejor estoy viendo un libro de Darwin que tiene figura 2015. Bueno, pero yo sé que Darwin no escribió el origen de las especies en el 2015. O sea, saber que eso es un año de edición, eso sí es conocimiento. Y eso, supongamos, en un cierto, uno le podría preguntar, bueno, dado esta cita, corresponde a un libro, corresponde a una revista, cuál es el editorial, cuál es supongamos, pueden inferir a partir de ahí cuándo ha sido publicado por primera vez, cuándo se editó por primera vez. No, porque eso no lo prevé la norma. Es el manejo conductal de esas normas. Pero lo que decíamos, nosotros le damos las normas, ustedes han ejercitado las normas, pero a la vez, en todas las clases teóricas, cuando presentamos una referencia bibliográfica de dónde hemos sacado el material para el desarrollo de la clase, le planteamos y le recordamos de nuevo cómo van esas normas. Y pensamos que al aparecer, es lo que uno diría, al aparecer en diferentes contextos, esas normas se van a ir internalizando. Entonces, lo mismo pasa con cualquier dato, ¿no? El dato tiene que ser aprendido, digamos, en varias situaciones hasta que prácticamente esas respuestas son automatizadas. Piensen, el conductismo alude a ese automatismo, ¿no? En muchos casos necesitamos automatismo. Supongamos para manejar un auto. Yo aprendo, o sea, empiezo a practicar, me van diciendo tenés que hacer, pero cuando ya soy un experto manejando, no estoy pensando en lo que tengo, salvo que me ocurra alguna dificultad. Ahí aparecen los inconvenientes y pienso lo que tengo que hacer, sino todo lo demás está hecho de forma automática. Lo mismo pasa cuando manejo microscopio. El microscopio, ¿qué es lo que tengo que hacer frente a ciertas situaciones? Me enseñan todo un algoritmo de manejo de microscopio y no va a bastar con que yo me estudie el algoritmo. Tengo que utilizarlo en diferentes contextos a ese microscopio hasta que termino automatizando el uso del microscopio. Entonces, el problema del conductismo, y cuando hacemos todas esas críticas al conductismo, es pensar que todo se puede aprender de manera conductista. Hay cosas que sí o sí, más en nuestras ciencias, ¿no? En las ciencias naturales, vamos a necesitar aprenderlas de manera conductista, de manera que sean estímulos, respuesta y refuerzo. Lo que decíamos es cómo vamos presentando esas situaciones de manera tal que nos simbolicen, digamos, vamos aprendiendo esos datos sin necesitar de ponernos a repetir. Cuando repetimos,
a lo mejor lo podemos, para el día siguiente podemos tener el dato, y de aquí nos vuelven a preguntar a una semana y ya no nos acordamos nada. Es lo que pasa con la memoria, más cuáles son los datos que tienen que aprenderse de esta manera, aquellos que lo voy a utilizar de manera, digamos, con una determinada continuidad. Supongamos, si yo digo en el secundario, ¿para qué le voy a enseñar a manejar microscopios si a lo mejor es una clase práctica que van a tener donde usan microscopio y nada más? Pero si me estoy formando como biólogo, como profesor de biología, que por más que diga, voy a tener que ir en una escuela, voy a tener el microscopio, yo lo voy a tener que saber usar para hacerle ciertas observaciones a los alumnos. Entonces, ¿cómo selecciono o cómo manejo de manera tal y cuántos son esos datos que vaya a aprender? Pero hay situaciones que no me queda otra que manejarme con una propuesta o con una postura totalmente conductiva, porque supongamos que yo veo que los profesores de psicología, o sea, como ya el conductismo es como mala palabra, lo han dejado y por eso lo traemos acá, ¿no? A lo mejor ustedes en psicología, y está bien, ellos tienen esa postura, ya nada es conductista, no se pueden aprender las cosas de esta forma. Y lamentablemente yo les diría, supongamos, que me digan cómo aprendo las normas APA de manera constructiva, de manera conductiva, de manera que lo pueda pensar, lo pueda racionalizar, lo pueda decir por qué estoy haciendo lo que hago, ¿no? Eso se hace de tal manera y no queda otra. Y uno ve, ¿no? Justo las personas que están en contra de todo lo que plantea el conductismo, bueno, después no pueden seguir ciertas normas, ¿no? Les dicen, o cuando ustedes, si van a presentar un trabajo a Congreso, le dan las especificaciones. Tiene que escribir el título así, con tal letra, con negrita, encentrado, después dejar un espacio, después va, y les cuesta horrores seguir esa secuencia que le está dando el instructivo. O sea, ¿por qué? Porque no nos acostumbramos a este tipo de respuestas y sí hacen falta frente a ciertas situaciones. O sea, supongamos lo que decíamos, las normas las puedo tener, las puedo consultar, pero mientras yo más vaya viendo esas normas, me vaya fijando en ciertos aspectos, la voy a ir reteniendo de forma, digamos, va a ir quedando en mi propia estructura cognitiva. Ahora supongamos, si ustedes nunca después en su vida profesional necesitan hacer una cita bibliográfica, por supuesto que las normas APA se le van a olvidar completamente. Nuestro interés, más que ustedes aprendan las normas en sí, es que sepan que estas cosas están normadas y que yo tengo que consultar permanentemente cómo se hace frente a ciertas situaciones. ¿Alguna pregunta con respecto a esta postura conductista? Profe, yo tengo una pregunta con respecto al ejemplo. Sí. Las normas APA, o básicamente la mayoría de los conocimientos en general van variando. Entonces, ¿es tan relevante? O sea, como tampoco es como 100% una manera correcta aprendérselas de memoria, porque también van cambiando, ¿no? Por algo salen nuevas ediciones y es como que también ahí uno encuentra un bache entre incluso que a veces el conductismo o aprender de memoria tampoco funciona mucho, porque después te cambian una cosa y ya esa base se mueve y uno pierde como todo un conocimiento, por así decirlo, si lo aprendemos de memoria. Y por eso le decía que más que aprenderse la norma, es aprender que estas cosas están normadas, están regladas. Yo tengo que seguir ciertas reglas y la tendré que consultar en cada momento. Actualmente tengo estas y tengo que regirme por estas. Van cambiando poco, pero son las que están hace unos cuantos años, las que se rigen, y todas las publicaciones están hechas de esta forma. Suponete, vos con las normas vas aprendiendo, te fijas, ya no es una publicación, todos los tipos de publicaciones que puedo tener. Cuando entras a la norma, cuando te plantean tantas cosas, te das
te das una idea de la diversidad de situaciones que te podés plantear desde el punto de vista de las referencias bibliográficas. Por eso decimos, no es que en estas cosas no lo vamos a aprender de manera mecánica, memorística, en el sentido de ponerme a hacer, sino que nosotros vamos a tratar de permanentemente irles remarcando de tal manera que ustedes, por lo menos la que estamos usando actualmente, las puedan interpretar. Y si ustedes van, supongamos, a una norma anterior, van a poder también, en esa norma anterior se van a dar cuenta que no es exactamente igual, pero sí van a encontrar las diferentes, como esto de decir, bueno, ¿en qué parte me figura el editorial? O esto que me está diciendo a mí es un editorial, porque la norma no me dice que ponga editorial, sino directamente el nombre. ¿Vos querés decir algo, Rosana? Sí, o la cuestión de la tabla periódica, ¿no? Como muchos todavía lo siguen haciendo, estudiar de memoria a los chicos, el símbolo, el Z y todo lo demás, y en realidad no le enseñan a utilizarla en sí. Yo, por ejemplo, que los tengo en físico-química en primer año, yo les doy que ellos la manejen, que en la evaluación hay gente que le da la tabla muda en la evaluación. Yo les doy la tabla y que la vayan utilizando, o sea, no les pido que la vayan memorizando, sino que aprendan a utilizarla, ¿no? Y si el comentario viene que les iba a tomar, no les voy a tomar de memoria las APAs, ¿no? No, profe, no viene a eso, sino que yo pensaba que incluso hasta a mí me ha pasado de que cuando tengo que presentar un trabajo o algo, las normas APA no me las piden, me dan un formato ya preestablecido que es propio de tal congreso. Entonces también uno, como que yo pensaba más en eso, sí, como sí, me las memorizo o no, incluso la cantidad de variantes, me parece Tenés medio... que consultar. En cada situación, a vos te dice, este congreso se rige con tales normas. Tenés que consultar. Claro, lo mandan en los las mandan y te requisitos. dan un ejemplo, esto lo tenés y tenés que seguir el orden que te está dando a vos. Pero si vos practicás con una norma, después cuando veas otras, digamos, la vas a poder seguir de manera fácil. Pero si no, es como que cuando te empezás a escribir y te dicen que tenés que hacer con ciertas características, sí o sí, de esta manera, y bueno, es como que si no estás acostumbrado, te cuesta. Claro. Lo Muchas que gracias, profe. plantea Rosana en relación a la tabla periódica, ustedes tengan en cuenta que, supongamos, muchas cosas, ¿no? Como los símbolos químicos, los nombres, son meros datos y que en una época se les hace, no sé, todavía creo que hay profesores de química que siguen pidiéndole que los alumnos, hasta que cuáles son los elementos que componen un grupo, supongamos, dentro de la tabla periódica. No tiene sentido cuáles son los alcalinos térreos, cuáles son los halógenos, que se lo sepan de memoria. Esas cosas se van aprendiendo con el uso. Ustedes piensen cómo una fórmula, como el dióxido de carbono, hasta la misma fórmula del agua, nunca están pensando en el agua como intercambios de valencia, como cuál es la valencia del oxígeno, cuál es la del hidrógeno, cuántos electrones, supongamos, tiene el oxígeno, cuántos el hidrógeno, para que directamente ven agua, inmediatamente se representa el H2O, o dióxido de carbono, carbono, oxígeno 2, o la misma, supongamos, la fórmula global de la glucosa, que pueden decir es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. O sea, son como ya eso lo vamos a ver del procesamiento de la información, que se llaman chunks de información. A mí me aparece eso ya como un solo dato. A mí la fórmula del dióxido de carbono no me está apareciendo, estamos hablando en nosotros. Un chico que recién está aprendiendo, a lo mejor el dióxido de carbono le dificulta, lo tiene que ver varias veces, ustedes lo han visto en toda su formación, permanentemente aparece dióxido de carbono, entonces se van acordando de esa fórmula, y que CO2 inmediatamente les representa en su estructura cognitiva, que es el dióxido de carbono. Entonces la idea es que los datos necesariamente se aprenden por refuerzo.
no queda otra. Sí o sí los voy aprendiendo. Por ahí podríamos decir, bueno, pero yo no me han enseñado nunca que tenía que estudiar de memoria el dióxido de carbono, que era carbono, oxígeno 2. Pero lo vi tantas veces que cada una de esas veces las cuales yo intervine con un texto donde hablaba del dióxido de carbono, de esto, del otro, que termina en mí formando que inmediatamente, si el estímulo es, me dicen, ¿cuál es la fórmula del dióxido de carbono? Inmediatamente digo carbono, oxígeno 2. ¿Por qué? Por las veces que apareció ese tipo de situación. Entonces, ¿a qué aludimos? Que esos datos que se tienen que aprender, supongamos, yo sí o sí tengo que saber que la fórmula del dióxido de carbono es carbono, oxígeno 2, porque lo veo permanentemente en mi formación. Pero bueno, va a llegar un momento en que yo lo voy a tener automatizado a ese dato. Si ustedes siguen escribiendo y escribiendo con normas APA, van a terminar automatizando esas normas APA. Entonces ahora pasamos, decíamos, el problema o las críticas al conductismo van al hecho de pensar que toda situación se va a aprender de esta manera, por memorización, por mecanización, por atomización. Ahí está la crítica. Pero hay situaciones que sí o sí se aprenden de manera conductista, con un modelo de aprendizaje que sigue esta línea conductista. El tema es si un docente, toda su concepción de aprendizaje está en función de esta idea conductal. Ahora pasemos a una teoría, decíamos, intermedia, que creo que no la han visto ustedes, que se llama teoría del procesamiento de la información. Esta es una teoría que sigue hablando de estímulos-respuesta, pero a la vez esa caja negra que figuraba acá, la teoría del procesamiento de la información la va a modelizar. Va a decir cómo es la mente de las personas y cómo trabaja. Entonces, la teoría del procesamiento de la información dice, hace una analogía. Nuestra mente funciona como una computadora. ¿Y la computadora qué tiene? Memoria. Entonces, ¿qué es lo que hay en la caja negra, en la mente de las personas? Distintos tipos de memoria. Como la memoria digamos, las memorias que tenemos en la computadora, que está lo que se almacena, lo que se guarda, y la memoria con la cual estamos trabajando, supongamos, ¿qué nos pasa cuando no olvidamos de guardar y esas cosas? Y bueno, no se guardó esa información. Entonces, de la misma manera, nosotros tendríamos diferentes tipos de memorias como la que tiene la computadora. ¿En qué se diferencian estas memorias? Porque hablamos de la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, también se llama memoria de trabajo, y la memoria a largo plazo. Se diferencian en capacidad de almacenamiento, en duración, cuánto tiempo puede durar la información ahí, en la forma en la que se almacena y cómo se va perdiendo esa información. Entonces, la memoria sensorial es lo que nosotros con una mirada, es lo que dura medio segundo y captamos los datos de lo que estamos observando en una situación de manera, digamos, como espontánea, ¿no? Lo hacemos como espontánea. La memoria a corto plazo ya es la memoria con la que nosotros trabajamos una situación determinada. En esa memoria a corto plazo tiene una capacidad, es la con la cual trabajamos, con la cual ustedes están atendiendo esta clase. Supongamos están atendiendo esta clase, pero no están pensando en sus conocimientos que tienen de biología animal, supongamos, de didáctica general, a lo mejor alguna temática lo lleva a pensar a eso, pero es la memoria de trabajo de este momento. Pero esa memoria con la cual nosotros vamos relacionando los diferentes elementos, los diferentes componentes, también tiene una capacidad limitada. No podemos, es lo que es la sensación muchas veces cuando ustedes están estudiando toda una materia y de golpe dicen, siento que no sé nada. Y por supuesto que no, esa sensación va a estar presente porque la memoria con la que ustedes trabajan, la que tienen en un momento determinado, tiene una capacidad limitada en función
de dónde han puesto la atención en un momento determinado. Tienen que tomar información de la memoria a largo plazo para poder trabajar con esa memoria de corto plazo. Esa es de 18 segundos si no hay repaso. Supongamos ustedes piensen que por ahí, ¿no? Yo digo, me olvidé la contraseña. Me va a llegar un número, me llega un número al mensaje de texto. Lo leo al número. Si el número, o sea, trato de repasarlo y repetirlo unas cuantas veces, ¿no? Y cuando lo quiero poner ya es como que ya no estoy tan seguro. Entonces, a ese número yo lo tuve en mi memoria de corto plazo y si ustedes se fijan, el tiempo que tarda ahí es 18 segundos. Si no hago repaso, entonces, por supuesto que esa capacidad limitada hace que muchas veces tenga la sensación esta de frente a un examen, como que quiero tener toda la información en mi memoria a corto plazo, en mi memoria de trabajo, sea un imposible. A mí me tienen que poner en situación, voy al examen y por eso la importancia de tener siempre el programa, ¿no? Porque el programa me sitúa y ya puedo poner la atención en ese punto en particular con el cual voy a empezar a hacer las relaciones. Entonces, la memoria a corto plazo tiene un tiempo de 18 segundos aproximadamente. Eso depende, por supuesto, de las personas. Estos son valores estadísticos. Y, bueno, el modo de almacenamiento, repetición y repaso. Y la pérdida de información se da por falta de repaso del material o por desplazamiento de una nube y no se ve, no sé por qué. Justo está cortado ahí. Sí, no sé qué, capaz que Bueno, por desplazamiento de una nueva información, dice. Entonces, y después tenemos la memoria a largo plazo, que ya la característica que tiene que la memoria a largo plazo tiene una capacidad ilimitada. La duración es permanente, pero permanente siempre y cuando pasen ciertas cosas, ¿no? Si hay información que hace mucho que no la utilizo, por supuesto que se olvidó. La forma de almacenamiento es organizado y significativo. ¿Qué quiere decir que es organizado? Yo voy relacionando los diferentes elementos de la memoria a largo plazo. Vamos a ver que la teoría de Ausubel lo que hace es justamente modelizar esa memoria a largo plazo y cómo se relacionan los diferentes elementos que componen la memoria a largo plazo. Y la pérdida de información, o sea, vamos a ver que cuando se da el aprendizaje significativo, se dice que supongamos que la pérdida va a ser de acuerdo a la forma que se adquirió. Si se adquirió de manera mecánica, bueno, se va a perder completamente. O si no, se produce una modificación de los diferentes inclusores de la información y hace que esa pérdida sea mucho, mucho menor. Pero entonces decíamos, en la teoría del procesamiento de la información considera que la caja negra que decía el conductismo es una memoria, trabaja como memoria, utiliza ese término a partir de una teoría, podríamos decir, cibernética, toma la idea de la computadora y los tipos de memoria que tiene la computadora y dice que las personas tenemos 3 memorias. A partir de ese modelo determinan las duraciones, los tiempos en los cuales esa información está presente y cómo se va produciendo el tema del almacenamiento y la pérdida de la información. Todo eso construye un modelo teórico de cómo sería, digamos, esa situación de aprendizaje en particular. Digamos, del entorno, nosotros tomamos, o sea, a partir de receptores y de esa memoria sensorial, la información va a pasar a la memoria a corto plazo o a la memoria de trabajo. Pero en función de la información que nosotros seleccionamos y cómo la relacionamos con la memoria a largo plazo, vamos a pasar a un generador de respuesta y vamos a terminar trasladando esa respuesta al entorno. Pero aquí, aparte de toda esta clasificación de memoria,
supongamos de memoria sensorial, de memoria a corto plazo, de memoria a largo plazo, es la cantidad de elementos de almacenamiento que tienen. Y nosotros nos tenemos que fijar, sobre todo si ustedes se fijan en el centro, está la memoria a corto plazo. Es decir, la memoria con la que las personas pueden trabajar en una situación determinada. Si nosotros estamos haciendo una actividad particular, vamos a recurrir a esa memoria a corto plazo, es con la que el estudiante va a estar trabajando en esa situación. Si estamos dando una clase, nosotros tenemos que tener en cuenta esa memoria de trabajo que tienen los estudiantes. Y esa memoria de trabajo no tan solo tiene un tiempo determinado, sino que maneja cierta cantidad de elementos a la vez. ¿Cuál es esa cantidad de elementos a la vez? Aproximadamente 7. Se dice 7 más menos 2. Es decir, algunas personas con la memoria de trabajo solo pueden manejar 5 elementos nuevos y otras con la memoria de trabajo pueden llegar a estar manejando 9 elementos. Es decir, supongamos ustedes piensen en hacer, de golpe le digan, hagan una multiplicación de 3 cifras. O sea, la cantidad de elementos que esa multiplicación de 3 cifras requiere hace que sature la memoria de trabajo. Va más allá de los 7 elementos a la vez. Entonces nosotros tenemos que estar, digamos, pendiente de qué cantidad de elementos les está requiriendo en esa memoria a corto plazo. Por eso es las memorizaciones, ¿no? Las memorizaciones esa tan grande que se hacía, como supongamos antes que le daban toda una lista de símbolos químicos, Valencia, y tenían que empezar, y bueno, saturaba la memoria de corto plazo, y se hacía prácticamente, y los profesores renegaban porque no había forma que eso, que se aprenda eso de esa manera, y porque no se iba a lograr, se va dando después con el uso, en el uso permanente de esa simbología, de esos nombres, de eso. Entonces, en el momento es imposible esa memorización de ciertas situaciones que saturen esa memoria de corto plazo. Ustedes, no sé, el año pasado me acuerdo que hablaban de ciertas situaciones donde se evidencia esa pérdida de memoria a corto plazo. Una era, habían hablado de una película, la de, no me puedo acordar el nombre de la película, era una chica que perdía todos los días la memoria. Sí, como si la fuera de la Adam primera vez. Sandler, creo que es. Claro, como si fuera la primera vez. Entonces Es. había un paciente ahí dentro del lugar en el que ella estaba, que era uno que perdía la memoria de corto plazo y volvía a saludar cada 30 segundos a la persona, o sea, decía, y ya a los 30 segundos la volvía a saludar. ¿Por qué? Porque se pierde esa memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, y ya se olvidó lo que pasó en esa memoria en particular. Entonces decíamos, en este modelo de procesamiento de la información, toma, o sea, cómo interactúan las distintas memorias, modela la caja negra del conductismo y plantea la existencia de diferentes tipos de memorias con capacidades diferentes y con tiempos de almacenamiento totalmente distintos. Entonces, la memoria sensorial que dura unos segundos, la memoria a corto plazo que dura unos 18 segundos si no se hace un repaso y que tiene una capacidad limitada de trabajo, que va a trabajar con 7 elementos aproximadamente a la vez, y ahí es donde decíamos, supongamos el dióxido de carbono, todo eso significa un solo elemento, no que son varios. Supongamos, pensemos en un profesor de química que le está enseñando a obtener una sal. La sal para el profesor de química, supongamos que sea carbonato de sodio. Para él inmediatamente se representa el sodio 2, el carbono y el oxígeno 3, con un solo elemento de la memoria de corto plazo. Pero para la persona que está aprendiendo,
Son muchos elementos que tiene que manejar a la vez. Entonces nosotros tenemos que evitar en ciertas situaciones esa forma, ¿no? Esa forma de saturar la memoria a corto plazo y donde, por supuesto, el profesor reniega y reniega que no se, y bueno, porque no lo va a poder lograr nunca porque está en esta situación. Después con el tiempo se aprende, sí, se aprenden, pero es porque, digamos, porque ha ido apareciendo en varias situaciones a la vez y ya no forman un montón de elementos, sino que se convierte en un único elemento para la situación considerada. Ahora vamos a pasar a las teorías de la reestructuración y una de ellas, no sé qué le pasa que se me corrió todo. A ver, voy a volver al... Sí, está como cortado ahí. Capaz que es porque está hecho con el El ay, de lectura. claro, no, está con lo de lectura, que está hecho con el Power, no el PowerPoint, sino con el de Google. Ah, puede ser por eso. Sí, y después lo he bajado a PowerPoint. Bueno, entonces una de las teorías que decíamos de reestructuración que tiene en cuenta la estructura cognitiva de las personas es la del aprendizaje verbal significativo de Ausubel. Ausubel diferenciaba dos ejes de aprendizaje. Él decía, el aprendizaje se puede dar de manera memorística, que sería por repetición, tal cual lo planteaba el conductismo, pero a la vez hay un aprendizaje de tipo significativo cuando yo puedo relacionar diferentes conceptos entre sí. Uno de los, digamos, para Ausubel, uno de los factores que más influyen en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, hay que averiguar eso y enseñar en consecuencia, dice él. Entonces, algunos aprendizajes se van a dar de manera memorística y otros de manera significativa. Y a su vez, eso es el aprendizaje en la persona y cómo el docente lo trata, ¿no? Si es un aprendizaje receptivo, es decir, lo estoy dando por exposición, o bien es un aprendizaje por descubrimiento autónomo, lo descubro solo. En realidad, Ausubel está haciendo una crítica tanto al aprendizaje memorístico como al aprendizaje por descubrimiento autónomo. Era una época en que se pensaba que las personas, Piaget decía, cada vez que le enseñas algo a alguien, está evitando que lo descubra por sí mismo. O sea, se ponía el acento en el descubrimiento autónomo, en que las personas descubran las cosas por sí solas. Entonces son dos ejes diferentes. Uno es que lo aprenda de manera mecánica, memorística o de manera significativa. La otra es que lo aprenda por recepción, que significa la exposición por parte del docente, y la otra que la persona lo descubra por sí sola. Tengan en cuenta que la teoría se llama aprendizaje verbal significativo. Es decir, Ausubel está planteando que la mayoría de las situaciones en las escuelas, en las escuelas digamos, se presentan de esta forma verbal. Que no se ve bien que me ponen ahí que lo haga con... O sea, queda cortadito, pero se lee. Queda cortado, pero se lee. No, quizás ella para que como vos lo querías acomodar, quizás te sugería eso. Bueno, creo. Sí, no nos pone a ver hasta. Ahora no lo vamos a arreglar. Bueno, entonces ustedes ven acá, supongamos, algunos ejemplos que ponen en estas dos ejes, en este plano, que van a quedar para interpretar ciertas situaciones. O sea, supongamos, porque estaba dada la idea que el aprendizaje receptivo, el aprendizaje por exposición, era totalmente memorístico y el aprendizaje que era significativo era el por descubrimiento. Necesariamente no es así porque para Ausubel son dos ejes totalmente distintos. Es decir, yo puedo en una exposición hacer que se produzcan aprendizajes de manera significativa o bien memorístico. Todo está, digamos, en función de cómo organice mi propia exposición
y si tengo en cuenta o no las diferentes relaciones que pueden establecer las personas entre los conceptos. Es decir, el aprendizaje significativo se va a producir cuando establezca relaciones entre lo que ya sé con la nueva información. Y eso se puede dar tanto de manera receptiva, es decir, con una exposición por parte del docente, como por aprendizaje de manera autónoma. Pero si ustedes ven el ejemplo que pone en el aprendizaje por descubrimiento autónomo y que sea significativo, tendríamos la investigación científica, la creación de música o el diseño, es como más o menos diríamos justo me teléfono. Bueno, ya termino de la Cecilia Palazzo, no sé qué querrá. Entonces, decíamos, estas situaciones nos llevan a plantear estos dos ejes y cómo intervienen, si son memorísticos, si son significativos, y supongamos yo le estoy enseñando, como diríamos, si yo le enseño de manera receptiva los músculos, si le enseño la sistemática, bueno, estaríamos en la parte de aprendizaje memorístico y le estoy dando por recepción. Pero si le estoy mostrando las diferentes relaciones que existen entre ciertos conceptos, con un diagrama conceptual, con un mapa, y bueno, estoy haciendo una clarificación de relaciones entre conceptos, el aprendizaje va a ser por recepción, el docente está haciendo una exposición, pero a la vez clarificando las distintas relaciones entre los conceptos, y va a ser significativo. El hecho que sea expositivo no quiere decir que siempre va a ser memorístico. Puede ser una exposición y que sea con un aprendizaje significativo. Ahora, la mayoría de las situaciones, va a plantear Ausubel, en realidad tienen algo de memorístico y algo de significativo. No son totalmente significativas y no son totalmente memorísticas. Porque nosotros decíamos, para entender ciertas situaciones en las ciencias naturales, necesitamos datos, y los datos a lo mejor tienen que aprenderse de manera memorística, mecánica, y después cómo esos datos los trabajo. Entonces siempre va a haber como algo intermedio entre la relación entre conceptos y los datos que tenga que aprender de manera mecánica. Si ustedes se fijan, también utiliza un concepto que es el aprendizaje por descubrimiento guiado. Es decir, eso va a aparecer después en los modelos de enseñanza, cómo el docente actúa como guía. También tengan en cuenta la teoría de Vygotsky. La teoría de Vygotsky era guía en la zona de desarrollo próximo. Entonces, el docente, mediante guía, supongamos el trabajo en el laboratorio escolar, lo pone acá como un aprendizaje intermedio entre lo significativo y lo memorístico. Supongamos, nosotros podemos tener también descubrimientos nuestros, sin necesidad de una recepción por parte del docente, donde nos lleve a un aprendizaje memorístico. El hecho que descubramos algo no significa que va a ser significativo. Puede ser también memorístico, como solución de acertijos por ensayo y error, pone acá Ausubel. Piensen en la computadora, como a veces hacemos ciertas cosas y lo descubrimos vamos probando hasta que encontramos cómo se hace, y después decimos, ¿cómo era que lo había hecho? Porque, bueno, lo hice, no tengo los conocimientos necesarios para que eso sea significativo, y estoy probando hasta que me sale, pero después me termino olvidando cómo fue lo que hice, y eso genera un aprendizaje que es memorístico. Después como que tengo que volver a hacerlo de vuelta, y de las mismas características que decía el aprendizaje a partir del modelo conductal. Entonces, en Ausubel, recuerden, tenemos el aprendizaje significativo y a la vez aprendizaje memorístico. Puede darse por recepción o puede darse por descubrimiento. Pero en las prácticas áulicas, lo que nosotros apuntamos es a un aprendizaje verbal que sea significativo. ¿Cómo hacemos esto? Mostrando permanentemente las diferentes relaciones que intervienen entre los distintos componentes conceptuales que están presentes
en la exposición que estamos llevando a cabo. Y a la vez es un ir y venir permanente entre lo que se va desarrollando para que no quede desconectado de lo anterior. Entonces, supongamos, ¿cuáles eran las características que tenía el aprendizaje verbal significativo? ¿Cómo hago para relacionar la nueva información con la anterior? Recuerden que Ausubel hablaba de una diferenciación progresiva y una reconciliación integradora. ¿Qué significaba diferenciación progresiva? Después esto lo vamos a trabajar en detalle cuando veamos un enfoque de enseñanza, que es el enfoque de enseñanza expositivo, ¿no? Entonces, que hay que hacer esa diferenciación progresiva. La diferenciación progresiva significaba tomar un inclusor determinado, un concepto del cual yo pueda derivar los otros que estoy trabajando. Y la reconciliación integradora significa partir de ciertos conceptos con los cuales puedo generar uno nuevo. Siempre Ausubel va a decir es más simple la diferenciación progresiva que la reconciliación integradora. Entonces, si volvemos, nosotros, digamos, partíamos de analizar ciertos supuestos que estaban presentes en las prácticas pedagógicas y que eso eran supuestos implícitos que tenía el docente, que podían ser sobre diferentes componentes de esa situación educativa en particular. Podía ser acerca del aprendizaje, de la ciencia, del conocimiento, cómo lo consideramos al sujeto de aprendizaje, ahí lo plantea si de manera idílica o si el sujeto de aprendizaje lo consideramos que puede ser agresivo, supongamos. Por eso esa parte no la vamos a tomar, únicamente la de aprendizaje y ciencia y conocimiento. Desde el punto de vista del aprendizaje, dijimos que había, que digamos los docentes pueden sustentar teorías de aprendizajes que pueden ser de tipo conexionista, conexión entre estímulos y respuestas, o bien que tengan en cuenta la reestructuración de la estructura cognitiva y que sería por comprensión repentina o gestal y las diferentes formas de aprendizaje por construcción, la de Piaget, Ausubel y Vygotsky. En el medio pusimos la teoría del procesamiento de la información y nos faltó analizar qué sería la Gestalt. La Gestalt es una teoría que habla del aprendizaje por comprensión repentina. Ustedes han visto que el conductismo atomizaba, tomaba los estímulos y compartimentalizaba, daba pequeñas, digamos, informaciones que se iban memorizando. Para la Gestalt sería como el aprendizaje por descubrimiento, por una comprensión repentina. Las personas son capaces de, frente a una situación, ver la globalidad y después van a ir a ver las partes. Eso se da por un proceso de incubación y un insight, que sería justamente la comprensión repentina. Es decir, como que la Gestalt es totalmente contraria al conductismo. Los que plantean, supongamos esto va a aparecer mucho en la parte de resolución de problemas, el conductismo se da por ejercitación, transforma los problemas en ejercicios, y la Gestalt es como que le dan a las personas, tienen que resolver las cosas por sí solas. Entonces serían como los dos ejes que planteaba Ausubel entre el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento. Y en el medio el descubrimiento guiado, es decir, la guía permanente del docente. El conductismo es como que el docente le da todo el tiempo ejercitación, y en el modelo gestáltico el docente lo deja al estudiante completamente solo y tiene que llegar a la comprensión repentina, súbita, por un proceso de incubación, hasta que logra reestructurar toda la situación y hacer encajar todos los elementos que componen en un todo global. Esa forma de verlo, digamos, el aprendizaje es bastante, digamos, algunas personas lo hacen, no todas, ese es el problema. ¿Y por qué? Porque la Gestalt surge en la Alemania de posguerra y pone el acento, creo que es entre guerras, no de posguerra, pone el acento, supongamos, en la historia de la ciencia, cómo
cómo Galileo se dio cuenta de que el reposo y el movimiento con velocidad constante era exactamente lo mismo, o cómo Einstein llega a la construcción de su teoría a través de un proceso de comprensión repentina. Por eso estamos hablando de una idea de descubrimiento. Entonces ustedes aquí, cuando yo vuelvo a la transparencia inicial, donde hablábamos de las teorías de aprendizaje, como que estoy haciendo ese proceso que decía Ausubel, de, por un lado, ir haciendo la diferenciación progresiva, los conceptos que están, supongamos algo que lo abarque todo. Esto sería, ya lo vamos a, cuando estudiemos la exposición, es como, se llama como el organizador previo de la exposición. Después voy diferenciando cada uno de los componentes de esa exposición que estoy haciendo y después recurro a una síntesis que tenga en cuenta todo lo desarrollado a lo largo de la exposición. De esa manera, para Ausubel, las exposiciones no van a ser memorísticas, sino significativas. ¿Alguna pregunta antes que cerremos? No, profe. No hay preguntas. Bueno, espero que haya quedado comprendido por lo menos esta parte. La clase que viene ya nos queda ver Piaget, Vygotsky y las concepciones de los docentes sobre ciencia en general, las investigaciones que se han hecho de lo que sustentan los docentes acerca de la ciencia. Nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Sacala la grabación nomás, Rosana. Bien. Bien, profe. Gracias, profe. Muy linda la clase. Profe, entonces la bibliografía